No estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. La frase pertenece al contador Enrique Iglesias y fue citada ayer por el ministro de Economía, Gabriel Odone, en su disertación en la Asociación de Dirigentes de Marketing. En medio del terremoto que desató hace una semana el presidente Donald Trump con la aplicación de nuevos aranceles a las importaciones de bienes de más de 180 países, Odone remarcó que la revolución a la que asistimos en el comercio internacional no es un evento transitorio que se limite al gobierno actual de Estados Unidos. Nosotros estamos, como nos enseñó el contador Enrique Iglesias, ante un cambio de época, no en una época de cambios. No es un simple juego de palabras. A lo que estamos asistiendo no es a una sucesión de cosas que están ocurriendo que van a generar cambios importantes, sino que estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la forma en la que hemos visto y concebido el mundo en los últimos 70 años. Eso es un elemento sustancial. Probablemente no seamos todavía plenamente conscientes de ello, pero eso es lo que está ocurriendo. Porque hay básicamente 3 consensos que estaban sobre la mesa, a los cuales la profesión mía, la profesión de economistas, ayudamos a construir, que es que la libre movilidad de personas, la libre movilidad de capitales y la libre movilidad de bienes es algo que contribuye al bienestar general. Eso que guió al mundo en los últimos 70 años y sobre todo en los últimos 25 años está controvertido, absolutamente controvertido. ¿Qué desafíos implican estos cambios para la inserción internacional y comercial de un país como Uruguay? Ante este nuevo escenario global, ¿cómo se moverá nuestro país? Bueno, sobre este y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Xukasi, que cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la Cancillería. Valeria, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Permítame que empecemos repasando algunos datos suyos, claro, ubicándola a usted. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, sí, con un diploma del Instituto Artigas del Servicio Exterior. ¿Qué implica esta última formación? Es nuestra academia diplomática. Cuando nosotros ingresamos a la carrera tenemos un par de años de formación que nos permiten una graduación 2 años luego, que es lo que nos habilita ya a estar en condiciones de salir al exterior a ocupar los puestos del servicio exterior. Tiene una carrera de 23 años en el ministerio. 23 años. O sea que ingresó en 2002. En 2002, exactamente, en plena crisis. En aquel momento tenía poco más de 20 años, porque hoy tiene 45. 46. 45, sí. 46. Así, la mitad de su vida en la Cancillería. Exactamente. Ha ocupado una diversidad de cargos en el servicio exterior. Su último destino lo cumplió como embajadora en Malasia hasta hace pocos meses. Hasta enero mismo. Y yendo un poco más atrás, veo que en 2019 se desempeñó como jefa negociadora por Uruguay en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, nada menos. Antes fue directora general de Integración y Mercosur, de 2017 a 2020. Y antes todavía, de 2005 a 2011... consejera en la misión de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra. Y en esa organización fue presidenta del Comité de Agricultura, concretamente. Sin duda. Fue por 2 periodos, además. 3 periodos. Bueno, ¿es esa materia, la comercial, su preferida? Totalmente, queda horrible decirlo porque hay algo que a nosotros aprendemos ni bien ingresamos a la carrera, que es que tenemos que ser todólogos o todólogas, porque nuestro servicio exterior es muy pequeño, sí, así que nos toca cumplir de todo tipo de funciones cuando estamos en el exterior y cuando estamos en Montevideo, pero a los inicios de mi carrera, a los pocos meses de ingresar, terminé desempeñando funciones en la Dirección de Asuntos Económicos, primero en temas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, a mi regreso del primer destino ya entrando en temas de Mercosur, y a partir de ahí un destino en Bruselas siguiendo las negociaciones también Mercosur-Unión Europea y la agenda comercial, regreso de nuevo a Mercosur e incluso en los años en Malasia que permitieron tener una agenda mucho más amplia. Siempre lo comercial a mí es lo que más me tira personalmente. Los que la conocen destacan su experiencia y habilidad como negociadora.
¿Qué dice de esos comentarios? Y yo los aprecio, siempre digo que es bueno escuchar cosas buenas de uno. También son muchos años de trabajar en esa materia, en la negociación propiamente dicha. No es fácil, es una materia muy cuestionada, muy golpeada, es fuente de frustraciones permanente, porque sobre todo la negociación en el área comercial da frutos, pero toma muchísimos años en concretarse. Así que lo defiendo, lo agradezco cuando me lo reconocen y obviamente que también eso tiene que ver con cómo yo me comporto en todos los días y en cómo ejerzo la función ahí dentro de la Cancillería. ¿Se esperaba que le ofrecieran el cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores? Para nada. Fue una sorpresa. ¿Cómo reaccionó cuando se enteró? Con enorme sorpresa. De hecho, me enteré de casualidad a las 3 de la mañana en Malasia. Yo nunca miraba el celular a esa hora, pero tenía a mi hija que no estaba durmiendo bien. Me desperté, estaba desvelada, abrí el celular y me encontré un mensaje del entonces vicecanciller Nicolás Albertoni que me decía felicitaciones. Empecé a mirar y digo, ¿qué es esto? Tenía algo así como 30 mensajes, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y empiezo a ver una nota que había salido en un diario que hablaba de que mi nombre era el que se manejaba para subsecretaria. ¿Pero no le habían consultado a usted? Hasta ahí todavía no me habían consultado. Eso, además de todo, era el día previo a mi cumpleaños, era el día del cumpleaños del actual canciller, cumplimos con un día de diferencia increíblemente. Y al otro día fue que finalmente, con los horarios de Malasia la diferencia no es importante, al otro día recién recibí una llamada para consultarme si aceptaría el puesto. Así que fue una gran sorpresa. ¿Y aceptó así de inmediato? Absolutamente, esos puestos no se rechazan. Bueno, no, se lo pregunto porque implica un salto, ¿no? Una cosa es ser funcionario de carrera en la Cancillería, técnico, digamos. Otra cosa es ya asumir responsabilidades políticas, ¿no? Sí, pero yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, que nosotros reivindicamos muchísimo dentro de la carrera y es el apostar a personal profesional para cargos con responsabilidad política también. No nos olvidemos que una embajada es un cargo de responsabilidad política. A una la designa el presidente de la República, así que no es que nosotros estemos muy lejos de la responsabilidad política en la carrera. Y el segundo, que tiene que ver con un elemento que yo defiendo mucho, es el género, y también es un espacio que por primera vez ocupa una mujer de carrera. Antes tuvimos a Belela Herrera y a Carolina H., pero que eran designaciones netamente políticas. Esto es la primera oportunidad que se nos presenta a las mujeres diplomáticas de carrera para ocupar un lugar que es de enorme relevancia. Así que para mí no era ni siquiera cuestionable la posibilidad de decir que sí. Vayamos entonces, a partir de esta rápida ubicación, a partir de estos antecedentes, a partir de la forma en que llegó al cargo, vayamos a lo más reciente. Saltemos, le propongo, a estos días. Claro, usted aceptaba este cargo conociendo el paño, ¿no? Sí. Conociendo el cuadro, conociendo lo que estaba pasando en especial en el mundo, ¿no? Sí. Sabía, por lo tanto, a qué tipo de sorpresas incluso iba a tener que enfrentarse. Uno sabe que se va a enfrentar sorpresas, no sabe cuáles, pero si hay algo que nos enseña esta carrera es que la vida nunca es tranquila y de un día para el otro cambia absolutamente todo el escenario. Entonces, le decía, vayamos a lo de hoy, o mejor dicho, lo de la última semana. ¿Qué análisis han hecho hasta ahora sobre el impacto que tiene para las exportaciones uruguayas este arancel universal de 10%, que es el que le correspondió a nuestro país en el paquete que anunció el miércoles de la semana pasada el presidente Donald Trump? Un análisis cauto que continúa, no ha terminado. Si uno mira hoy los diarios se da cuenta que China ya está anunciando un aumento todavía, nuevos aranceles a la producción estadounidense. Por lo tanto, esto no ha terminado y eso es el primer elemento que creo que nos pusimos como regla, y es decir, no precipitarnos en las conclusiones. Recordemos, a ver, lo más fresco, ayer Donald Trump confirmó que hoy entraba en vigor un arancel extra para China de 104%. Exactamente. Y efectivamente eso se concretó. Y China está respondiendo. 84%. Entonces esto sigue subiendo minuto a minuto. Si bien otros socios comerciales de Estados Unidos todavía no han actuado en consecuencia, sí hay conversaciones a nivel europeo que estamos siguiendo con enorme atención, porque esto es un puzzle, ¿no? Hay que entender que una pieza no alcanza, y el entender dónde va una pieza no alcanza para solucionar la fotografía completa. Lo que tenemos que entender es también el impacto en cadena que va a generar la reacción que tengan otros socios comerciales, y por lo tanto hay una primera parte del análisis que refiere al impacto del 10% de aumento arancelario que nos impone Estados Unidos,
que está en el rango más bajo de los aranceles que están poniendo al resto del mundo, pero también unos días antes se hablaba de la posibilidad incluso de que a Uruguay no le tocaran aranceles, porque se hablaba de que Estados Unidos únicamente iba a penalizar a aquellos que llamaba los 15 malos o los más malos, dentro de los cuales no entraba obviamente Uruguay. Por lo tanto, eso demuestra también que las cosas pueden seguir cambiando. Primer impacto entonces sobre ese 10%, pero todavía estamos analizando qué implica en los movimientos que se van a generar, movimientos de cambio de exportaciones y de corrientes comerciales para un lado y para el otro. A ver, vayamos por partes. ¿Cuál es la importancia del mercado de Estados Unidos en las exportaciones de bienes uruguayos? Bueno, Estados Unidos es el cuarto mercado. Exacto. En la tabla. Allí va el 9% del total de nuestras exportaciones de bienes. Y si miramos datos del año pasado, esas exportaciones fueron 1.192 millones, con un crecimiento importante respecto al año anterior, sí. Un crecimiento de 37% sí. Respecto a 2023. A ver, sobre esta parte de la historia, ¿algún comentario suyo? No, y hay que tener en cuenta eso, que Estados Unidos supo ser todavía más relevante para la exportación uruguaya, había caído, recupera un poco el año pasado, sigue siendo un mercado particularmente relevante para algunos productos y está muy concentrado, ¿no? En algunos productos, en carne, en celulosa, en madera, subproductos de la carne. Entonces también hay que analizarlo no como el mercado y el total de lo que le exportamos, sino lo que representa para ciertos sectores. Los cítricos, por ejemplo, que no aparecen a veces en el radar, van mayoritariamente a Estados Unidos. Sí, la carne vacuna representa el 50% de las ventas a Estados Unidos el año pasado, ¿no? Y el 90% de los aranceles que pagamos también a ese destino. Entonces, viendo esa lista, que usted dice incluye a los cítricos, pero en los primeros lugares no, es carne vacuna, celulosa, subproductos cárnicos, madera y productos de madera, aparatos e instrumentos médicos. Bueno, en esa lista, ¿qué pasa? Bueno, en esa lista tenemos todavía algunas dudas. Por ejemplo, la carne vacuna que exportamos a Estados Unidos entra dentro de una cuota que paga lo que nosotros llamamos un arancel específico. No paga un porcentaje, sino que son 40 y algo de dólares por tonelada. Esa es una primera parte, ¿no? La primera duda 20.000 toneladas. Claro, ¿no? Entonces la primera duda que tenemos es, ¿este 10% va a aplicar a lo que nosotros llamamos intracuota o solamente aplica a las exportaciones que superen esa cuota que tiene permitida Uruguay? Eso todavía no está claro. Todavía no está claro. Porque el año pasado, la semana pasada, algunos analistas decían, no, eso ya está claro, la carne que hasta ahora entraba con esa especie de arancel 0, ahora pasa a tener 10, punto. Hay que verlo, de nuevo, porque no además claro. Va a implicar una combinación de un arancel ad valorem y un arancel específico, lo cual no es fácil para liquidar, genera otro tipo de incertidumbres, no está claro. Lo que necesitamos, acá no podemos partir de lo que imaginamos, sí podemos imaginar que va a quedar afectada también, pero necesitamos una confirmación de parte de Estados Unidos de que eso es así. Así que con respecto a las 20.000 toneladas, digamos, de arancel 0, no es 0, pero es algo parecido, ahí va, unos dólares. Todavía no hay certeza. Todavía no hay certeza. Bien. Nuestra embajada en Estados Unidos se está encargando de hacer un primer contacto para tratar de entender desde las autoridades. Vamos a poner una composición, ¿no? Cuando esto se anuncia, por ejemplo, que venía acompañada la medida de un anexo que listaba productos a los cuales no se le iba a aplicar esta serie de impuestos arancelarios. No teníamos el anexo. El anexo demoró 24 horas en ser publicado. Entonces, de nuevo, los primeros análisis que hacíamos desde Uruguay eran, bueno, sí estamos suponiendo. Y de hecho, cuando se publica esa segunda lista, la madera está incluida, lo cual nos saca afuera. Exacto, la incluida en el anexo de exclusiones, y por lo tanto nos ahorramos un 7% de lo que le exportamos más o menos a Estados Unidos, que no va a estar afectado. Sí. Recordemos que esa medida, con respecto a la madera, Estados Unidos la toma básicamente por la importancia que tienen los tableros de madera, por ejemplo, que exporta a Uruguay, en la construcción en aquel país, ¿no? Exactamente, que es lo mismo que la madera que estamos exportando en muchos mercados asiáticos también tiene ese destino. Entonces, hay un interés de mantener una industria que necesita el insumo, mientras que en los otros productos, cuando estamos hablando de carne, cuando estamos hablando de subproductos cárnicos, incluso de celulosa, ojo, porque estamos compitiendo con productos que se producen en Estados Unidos y que la industria está más que feliz con la idea de complicar el ingreso de la competencia extranjera, allá del 10% de Uruguay o no. Pero volvamos a la carne, entonces. Por un lado están esas 20.000 toneladas que ingresan, entre comillas, habitualmente con arancel 0. No se sabe si se les aplica o no el 10. Tenemos que confirmar. El resto de la exportación de carne vacuna, por arriba de las 20.000 toneladas, tiene un arancel de... ¿cuánto? 13%. 13.
¿Qué pasa entonces con ese arancel? A ese se le suma el 10. A ese se le suma el 10, Ajá. exactamente. Entonces lo que vamos a estar viendo en conversaciones con el sector privado es qué tanto afecta. ¿Por qué? Porque si Uruguay paga tantos aranceles hoy para entrar a Estados Unidos es porque supera la cuota de carne y vende por fuera de cuota. Y ahí el costo es mayor. Entendemos que encarece la exportación, no significa que la elimina o la limita. O sea, nos va a ser más caro entrar al mercado estadounidense, pero de todas formas entrar se va a poder seguir entrando. Una lectura posible de la situación que pasa a enfrentar Uruguay con sus exportaciones a Estados Unidos es esta. No van a sufrir mayormente. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió fue que Estados Unidos subió el piso. Subió 10 puntos, 10% el piso de sus aranceles. A los productos uruguayos les tocó justamente ese 10, pero a otros países que exportan a Estados Unidos les tocaron aranceles iguales o más altos. Por lo tanto, dice esta lectura, no tendríamos competidores en mejores condiciones de ingreso. ¿Qué dice usted sobre esa visión? Sí y no. Yo creo que también puede ser un poco peligroso confiarse en que esa va a ser la situación. Yo vuelvo a insistir, lo que vende Uruguay es lo que produce Estados Unidos. Y por lo tanto, si los sectores productivos estadounidenses tienen la sensación de que aumentando los aranceles empiezan a quedarse y apropiarse del mercado, a poder manejar precios y demás, no está dicho que el impacto no termine sucediendo también sobre quienes tenemos 10%. Hay otros elementos también. ¿Qué va a pasar con el resto del mundo? Si los países van a tratar de competir de todas maneras o no. Hay un tema de costos que no es los mismos en todos los países. Uruguay tiene costos comparativamente más bajos en la producción de carne, no así en otros productos, pero si los costos son más elevados, 10% versus 20%, 24%, no necesariamente dice que vamos a perder. Entonces, por eso yo digo, hay que ser un poquito más detallados a la hora de analizar y no precipitarse con la idea de que vamos a vender más y mejor. Y segundo elemento, las consecuencias negativas de un aumento súbito de las exportaciones uruguayas a Estados Unidos, tampoco estoy tan convencida de que sea una buena idea en este momento, porque nos colocan el radar cuando hoy no lo estamos. Y esa es una de las obsesiones en el gobierno uruguayo, que nuestro país no esté en el radar. Yo creo que es la obsesión de todo el mundo en este momento, es decir, mientras los grandes se pelean, los chiquitos estamos un poco más atentos y tratando de ver si hay oportunidades, identificarlas, aprovecharlas, pero si hay riesgos, no tampoco zambullirse. Claramente la idea de triplicar o cuadruplicar las exportaciones de carne a Estados Unidos con un sector ganadero que es fuerte, con el que yo tengo conversaciones desde hace años y en muchos temas somos socios y en otros nos ven como profunda competencia, no es lo mismo. Y te agrego un elemento más. Si estamos hablando, por ejemplo, de carne de alta calidad o de carne de hamburguesas, vamos a decir diferentes productos, también las cosas son distintas. Ante un proceso inflacionario, ante un aumento del costo de los productos en Estados Unidos, está claro que también la reducción del consumo puede impactar. Entonces, hasta lo que nosotros nos estamos planteando como una oportunidad de crecimiento en ese mercado, por ahí desaparece porque los precios explotan y la gente deja de comprarse la carne, mucho más la importada. Ni que decir, tercer factor que tiene que ver con lo cultural, y es el impacto que esto tiene en la mente de los estadounidenses y las estadounidenses. Habrá quienes digan: esto es horrible, esto es espantoso, nosotros queremos seguir accediendo a buenos productos y baratos, y habrá quienes digan: Buy American, queremos comprar solo estadounidense. Entonces, cuidado también. Todos esos factores son muy difíciles de cuantificar, pero hay que tenerlos presentes porque hacen al conjunto global del análisis. Usted mencionaba el caso particular de los cítricos. ¿En qué sentido? A ver. Los cítricos, por ejemplo, que no aparecen en los primeros puestos de exportación a Estados Unidos, sin embargo, nuestra exportación cítrica se va más de la mitad a Estados Unidos. Por lo tanto, son productos que no tienen la capacidad de enfrentar un aumento de los costos a través de aranceles tan fácil como pueden hacerlo nuestros amigos de la carne. Sin embargo, si uno dice nuestra competencia tiene que pagar mayores aranceles para entrar, vuelve a darse esta discusión de no estamos tan mal y comparativamente capaz que encontramos un huequito. De nuevo, lo producen en Estados Unidos los cítricos, ¿no? California no es por ahí el estado que nosotros imaginamos más trumpista, más de acuerdo con estas políticas, pero está lleno de productores de naranjas, de limones, entonces yo no sé cómo van a reaccionar. Por eso es que yo digo que al final del día, más allá de este análisis macro que estamos haciendo en primera instancia, después hay que ir a mirar producto por producto y ver oportunidades o no, impacto que va a tener directo en Uruguay. Justamente el ministro Gabriel Odone ha señalado que
teniendo en cuenta todo el reacomodo que se está dando en el comercio mundial, con lo que ocurra finalmente con esos aranceles de Estados Unidos y los que apliquen en respuesta a los países afectados, pueden abrirse oportunidades de exportación para productos de nuestro país. Acá estamos pensando en otros destinos, ¿no? Exacto. En ese sentido, ¿cuáles mencionaría usted? A ver, ¿qué es lo que están estudiando? Primer pregunta, por ejemplo, frente a los aranceles que va a imponer China, ¿no? Que de los niveles que estamos hablando, que son aranceles prohibitivos, lo que llamamos ya normalmente, es decir, que cortan la posibilidad de importar, ¿quién sustituye lo que vende Estados Unidos en el mercado chino? Estados Unidos vende carne, por ejemplo, en China. Entonces, ¿hay o no hay una oportunidad? Vende soja también. Vende soja también. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿esos aranceles en esa guerra y esa competencia Estados Unidos-China abren o no abren una oportunidad? O sea, ¿podría tener mayores oportunidades Uruguay en China en particular? Sí se da esta situación de verdad de aranceles prohibitivos, sí. En el resto del mundo, de nuevo, como por ahora nadie ha dicho yo voy a aumentar los aranceles, tampoco queda del todo claro que vayan a existir esas posibilidades. ¿Qué es lo que puede suceder? De nuevo, para empezar a mirar escenarios mucho más amplios. Si la producción estadounidense, en lugar de irse a la exportación, se queda en el mercado doméstico porque tiene que sustituir el desacelere de las importaciones, lo que puede ser es que el mercado doméstico se chupe parte de lo que normalmente se exporta. Y ahí Estados Unidos puede abandonar ciertos mercados o reducir su presencia en ciertos mercados que podría generar oportunidades para Uruguay. ¿Dónde? Por ejemplo, Centroamérica. Centroamérica, Estados Unidos que vende arroz, que vende también carne, lácteos y demás. Competimos en los mismos productos, en los mismos mercados y en los mismos sectores, con la diferencia de que muchos de esos países tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y por lo tanto Estados Unidos no paga aranceles y nosotros sí, y con la diferencia de que Uruguay todavía no tiene resuelta la situación sanitaria para ingresar muchos de sus productos a esos mercados. Ajá. Entonces no es tampoco algo que puede suceder de un día para el otro. ¿Cómo va a moverse el gobierno hacia afuera del país? El viernes pasado el ministro de Economía, Gabriel Odone, se reunió con la embajadora de Estados Unidos. Es un encuentro que ya estaba previsto, pero sirvió para solicitar información adicional sobre el paquete flamante ese de aranceles que se había comunicado. ¿Qué otros pasos va a dar el gobierno en esta materia? Pienso en el sector privado, pienso en el gobierno de Estados Unidos, pienso otros países de nuestra región para coordinar. A ver, primera decisión, hoy en un ratito nomás se reúne la CIASEX, la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, que involucra a todos los ministerios que tienen competencia en temas de la agenda exterior, para empezar a tomar una decisión con los insumos que aporte cada uno desde el lugar en el que está, una decisión sobre impactos y tener ya un análisis inicial del Estado, vamos a llamarle. ¿Cuándo va a estar pronto ese informe, digamos? Y vamos a ver cómo nos van las conversaciones hoy, si tenemos toda la información pronta, si estamos viniendo todos y todas de una misma posición o si hay diferencias, pero esperemos que esta semana esa información por lo menos pueda ser presentada a los ministros y a las ministras que se van a reunir pasada Semana Santa, Semana de Turismo. Así que ahí tenemos una ventanita de tiempo en el que vamos a tener un primer set de insumos. Segundo nivel, a través de nuestra embajada en Estados Unidos, que desde el comienzo ha estado informando y siguiendo muy de cerca, que sigue haciendo contactos para tratar de trasladarnos a nosotros la interpretación de lo que hoy está publicado, ¿no? Esa es la función de la embajada, trasladar información, aclarar. Pero mi pregunta iba a si se va a negociar con Estados Unidos, porque Donald Trump ha dicho eso, ¿no le molestan los aranceles? Vengan y negocien, sin duda, ofrezcan ustedes cambios en sus aranceles. Esa es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Toca decidirla a nivel de la CIASEX, como corresponde, no es una decisión única de un ministerio, toca tomarla dentro del gabinete que tiene competencias en estos temas. Yo creo que lo que elevemos como insumos técnicos a los ministros y a las ministras será la base para tomar la decisión de dónde se posiciona Uruguay y si Uruguay abre o no abre. Creo que Uruguay nunca tiene problema en sentarse a negociar con nadie, a discutir con nadie, es una posibilidad que está. Hoy por hoy no se ha tomado esa decisión y por lo tanto la embajada el único rol que cumple es trasladarnos información, aclarar estos elementos como lo de si aplica o no aplica en la cuota y ayudarnos a llenar espacios grises que todavía no nos permiten tener toda la película. También estamos trabajando con nuestras embajadas en los otros países que están afectados por esta medida para que nos trasladen también información de qué está decidiendo China, qué está decidiendo la Unión Europea, qué está decidiendo Canadá, qué está decidiendo México, qué está decidiendo el resto del mundo como respuesta a estos aranceles, porque también eso, como lo decía, incide en la decisión y el posicionamiento de Uruguay. Pero, por ejemplo, ¿se va a coordinar
la actitud con los socios del Mercosur? No, por ahora no está planteado, tampoco hay ningún país del bloque que haya planteado la posibilidad. Que se va a discutir, no tengo la menor duda, el viernes se reúnen en una reunión informal los 4 cancilleres del bloque, y me imagino que esto va a ser parte de la discusión que tengan. ¿Se piensa en la posibilidad de llevar el caso a la OMC? Uruguay no, para nada. ¿Como están haciendo varios países? No, Uruguay no se lo ha planteado todavía. De nuevo, hay que ver entre todos los análisis que se hagan a nivel de la CIASEX si esa es una posibilidad. No estoy viendo. Hay una realidad. La OMC, uno de los grandes problemas que tiene es que tiene un sistema de solución de controversias totalmente afectado y que tiene una incapacidad de acción enorme. Y esto es algo que no es reciente, sino que venimos arrastrando hace más de 10 años y que por lo tanto dificulta la posibilidad de recurrir a un mecanismo que supo ser extremadamente útil, sobre todo para los países pequeños. Hoy por hoy me parece que no aportaría enormemente, pero no se descarta nada. Yo no veo a Uruguay pensando en esa posibilidad. Nos preguntan desde la audiencia a propósito de cómo es en definitiva el arancel para la exportación de carne a Estados Unidos. Por afuera de la cuota, ¿no? Por afuera de las 20.000 toneladas, ¿es 13 o es 26? Depende del tipo de carne, depende de lo que estemos exportando. Alta calidad 26, y se utiliza el 26 para entender el impacto que puede tener agregar un 10%, porque ya estamos en 36 y todo lo que supere el 35% se ve como arancel prohibitivo, es decir, que ya empieza casi a impedir el acceso, por más que Uruguay está acostumbrado a pagar aranceles del 90% en Europa y aún así entra. La última pregunta para cerrar esta parte de la entrevista, Valeria. Teniendo en cuenta esto que se acaba de producir, esto que se está configurando, este nuevo escenario en materia de aranceles y guerra de aranceles, ¿qué consecuencias puede tener para la aprobación pendiente en Europa del Tratado Unión Europea-Mercosur? Increíblemente nos hemos llevado la sorpresa en estos días de empezar a escuchar reacciones positivas sobre el acuerdo desde Francia, que es un gran opositor histórico. El ministro de Economía de Francia hace pocos días habló a favor de considerar nuevamente las oportunidades que surgen en este acuerdo. No nos olvidemos que Europa lo que no pueda venderle a Estados Unidos va a tener que vendérselo a alguien, y este acuerdo abre opciones para Europa. Y también, sorpresivamente, de otros grandes opositores, el Parlamento Valón en Bélgica, también un parlamento local, pero enormemente opuesto a este acuerdo, empieza a dar alguna señal. ¿Eso significa que esos países van a cambiar su posición contraria al acuerdo? No estoy convencida que sea el caso, pero sí demuestra que lo que está sucediendo con los aranceles de Estados Unidos puede y seguramente tenga un impacto en otras consideraciones, en otros acuerdos que están a punto de ser firmados, como el de Mercosur-Unión Europea. Ajá. O sea que usted ahora es más optimista. Yo sigo siendo igual de optimista. Bueno. No puedo hacer otra cosa. Yo hablé de las frustraciones que es la negociación. Yo creo que este acuerdo tarde o temprano se va a firmar. A veces nos mata la ansiedad, y yo creo que con justicia el sector exportador dice: lo necesito ya, no para dentro de 15 años. Este acuerdo es como un hijo suyo, además. Es mi primer hijo, sí, es así. El ministro Nil Novoa siempre me decía que era mi hijo, así que es algo así, sí. Ahora está más cerca Yo creo que el parto se acerca un poquito más. No, yo creo que sí, que en los debates, en todos estos debates que se den, por ejemplo, con Mercosur Unión Europea, pero atrás viene Mercosur EFTA, atrás viene Mercosur Emiratos Árabes Unidos, hay muchos acuerdos que están en la cola, y yo creo que esto que está sucediendo va a impactar en todos ellos y va a generar capaz que una cierta voluntad de acelerar lo que otras veces se atrasaba a propósito. Estamos con Valeria Xukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores. Con ella continuamos con otros temas, con otros puntos importantes de la inserción internacional de Uruguay enseguida. Un nuevo orden mundial, un cambio de época. Este diagnóstico se repite en las últimas semanas debido a la política exterior del gobierno de Donald Trump y en especial debido al paquete de aranceles que resolvió aplicar a más de 180 países del mundo. ¿Qué implica este tipo de desafíos para la inserción internacional y comercial de nuestro país? Ese es el tema esta mañana. Estamos con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Xukasi.
breve epílogo a las preguntas de la primera parte de la entrevista. Para eso me baso en la audiencia. Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes sobre el reportaje, pero Jorge recuerda que Trump le exige a los países que quieran negociar que reduzcan primero sus aranceles, ¿no? Como usted hablaba de la posibilidad de negociar con Estados Unidos, mi pregunta es, el oyente quiere saber, ¿Uruguay puede bajar sus aranceles para productos de Estados Unidos? En realidad, Uruguay no puede bajarle los aranceles a un país, no lo puede hacer nadie en el mundo, bajarle los aranceles a un país únicamente, salvo que haya un acuerdo comercial que lo justifique. Se puede bajar los aranceles globalmente a todos los países para cierto producto. Sin embargo, lo que nosotros entendemos es que lo que está exigiendo Estados Unidos a muchos países es una revisión de diversas acciones regulatorias que ellos entienden que dificultan el ingreso de Estados Unidos o generan un déficit comercial. Entonces no es solo aranceles que estamos hablando. Está bien, es bueno anotarlo porque capaz que nos quedamos con una visión un poco reduccionista de los instrumentos, de los factores que están en juego. Y en el caso de Uruguay, en el caso de la relación de Uruguay con Estados Unidos, ¿cuáles serían esas objeciones o cuáles serían esos problemas? Hay que, por ejemplo, empezar las conversaciones y se comienzan para ver qué es lo que se encuentran. Pero ahí hay unos indicios que tenemos que todos los años o cada X tiempo Estados Unidos presenta un informe de las economías mundiales y va identificando en cada mercado cuáles son las dificultades que su sector privado encuentra para hacer mejores negocios o entrar mejor. En el caso de Uruguay, los cuestionamientos siempre vienen por temas de propiedad intelectual, por ejemplo, de que no es fácil registrar marcas, que hay lo que ellos llaman infringements, violaciones a las patentes y los usos estadounidenses. Hay un cierto cuestionamiento a la tasa consular que aplica Uruguay del 5% a las importaciones de fuera de zona. Los cuestionamientos tienden a estar más en ese tipo de cuestiones, no tanto en cuestiones arancelarias. ¿Y en esas materias Uruguay podría modificar? Bueno, propiedad intelectual es un área que hay que modificar sin necesidad de que Estados Unidos nos lo pida. Estamos particularmente atrasados. Yo creo que eso es algo en que coincide la ministra de Industria y todo su equipo, y se está empezando a conversar. Nos lo va a obligar a hacer posteriormente cuando entre en vigor el acuerdo Mercosur-Unión Europea y cuántos otros acuerdos firmemos. Entonces eso es un tema en permanente revisión. Lo de la tasa consular obviamente es un tema recaudatorio también, entonces no me compete a mí decirlo. Será el ministro de Economía quien decida finalmente si se puede o no se puede considerar. Una aclaración antes de terminar. Todo esto que estamos discutiendo, todo este escenario complejo, está referido a comercio de bienes. Exactamente. Bienes. No están de por medio los servicios. Y eso es importante porque Uruguay tiene en Estados Unidos un mercado importante en esta última materia, ¿no? Es el 80% de lo que le exportamos a Estados Unidos en cifras, ¿no? Es obviamente que el principal sector de exportación de Uruguay a Estados Unidos son los servicios. Siempre nos concentramos en bienes y en este caso las medidas que ha adoptado Estados Unidos refieren a los bienes, no así a los servicios, que no están gravados por aranceles, y por lo tanto esa parte de nuestra relación comercial con Estados Unidos no está afectada en estas medidas. Por ahora. No quise decirlo porque dije no vamos a llamar a la mala suerte. Por ahora no hay nada en esa materia. Valeria, sigamos avanzando. Vayamos ahora a, digamos, una consideración más general. Aparte de estos asuntos coyunturales, ¿cuáles son, de acuerdo a las definiciones que se han hecho en el comienzo de esta administración, los lineamientos de la política comercial que impulsa el gobierno de Yamandu Orsi? Hay varios niveles. Hay uno que tiene que ver con la agenda del Mercosur, que tiene que ver con la agenda del flujo de comercio dentro del Mercosur para solucionar elementos que aún hoy complican las exportaciones a Brasil y Argentina. Hay uno que tiene que ver con el Mercosur como plataforma, lo mencionábamos lateralmente, la conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea, la firma y posterior entrada a ratificación. Atrás de ese acuerdo se viene el acuerdo Mercosur-EFTA. Mercosur también está negociando un acuerdo de libre comercio con los Emiratos Árabes Unidos. Está pendiente el acuerdo Mercosur-Corea, está pendiente el acuerdo Mercosur-Canadá. Hay una decisión de iniciar negociaciones entre el Mercosur y El Salvador. Tenemos un acuerdo Mercosur-Panamá que es un paraguas que nos abre la posibilidad eventualmente de avanzar nosotros solos, como Uruguay con Panamá. O sea que está toda esa agenda que nace desde el Mercosur pero que lo excede largamente. Y después está lo que refiere a Uruguay
mismo y lo que tiene que hacer Uruguay para mejorar su inserción. Le pido que nos detengamos unos minutos en el Mercosur. ¿Qué va a pasar con los cuestionamientos históricos de Uruguay, el funcionamiento del Mercosur? ¿Qué va a pasar con el reclamo de flexibilización para que los países miembros puedan negociar sus propios acuerdos comerciales con países, con bloques? Ese es un reclamo histórico que no cambia con los cambios de administración en el Uruguay. Capaz que la forma viene de las administraciones del Frente Amplio, fue muy insistente en el gobierno pasado, el de Yo la calle creo Pou. que capaz que la diferencia es que tan públicos hacemos los debates. Yo recuerdo conversaciones acaloradas del presidente Mujica con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recuerdo conversaciones también intensas del presidente Tabaré Vázquez con la presidenta Dilma Rousseff. No es que las discusiones antes no estaban y no eran insistentes. Creo que la diferencia es que no se publicitaban de la misma manera para evitar generar rispideces con nuestros socios comerciales que siguen siendo extremadamente importantes como destinos comerciales y con los que no necesitamos tener problemas para agregar a los que ya tenemos con el resto del mundo. ¿Dónde está la discusión ahora en el Mercosur en cuanto a la flexibilización? Es un gran misterio que en parte vamos a empezar a resolver el viernes. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de que Argentina presenta propuestas para flexibilizar el Mercosur, se habla de que Argentina quiere negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, eso de alguna manera ha ido quedando atrás. Estamos en una tercera versión de la propuesta que presenta Argentina, en la que se habla de relacionamiento externo. Relacionamiento externo es la agenda de negociaciones del Mercosur. Y lo que plantea Argentina en ese caso es la posibilidad de negociar acuerdos parciales, arancelarios, con una terminología que no es la que se utiliza en comercio internacional y que por lo tanto no permite vislumbrar si al final del día lo que quiere Argentina es un mecanismo para sumarse al acuerdo de aranceles recíprocos con Estados Unidos, hablando de lo que veníamos hablando antes en la entrevista, o si en realidad lo están viendo como una posibilidad para salir a negociar más acuerdos. ¿Dónde estará Uruguay en esa discusión? Primero, sí o sí, diálogo honesto y transparente entre los cuatro socios. Necesitamos encontrar espacios para que todos y todas estemos cómodos dentro del Mercosur y para Uruguay la posibilidad de avanzar individualmente, no solamente en acuerdos de libre comercio, la terminología más amplia, sino en acuerdos comerciales específicos que afecten lo arancelario, sigue siendo una pata de la inserción. Vamos a ver el viernes cómo se plantea esa conversación, cuáles son los pasos que se propone seguir. Lo cierto es que ni Brasil ni Paraguay acompañan esa idea de flexibilización. Paraguay no la ha acompañado nunca. Es el único país de los cuatro que nunca ha ni propuesto ni acompañado la flexibilidad dentro del Mercosur, mientras que Argentina, Brasil y Uruguay de alguna manera siempre están discutiendo. En Brasil en su momento con el gobierno, primero ya de Temer y después Bolsonaro, tuvieron también un pasaje por la idea de la flexibilización. Sí, este tema va y viene, pero no aterriza. Aterriza, lo que pasa es que no aterriza de la forma terminante que a veces se quisiera. No hay acuerdo comercial que haya firmado el Mercosur que no tenga flexibilidad incluida. Agarremos Mercosur Unión Europea, que es el más reciente y el que más se habla. Ese acuerdo establece la posibilidad de que a medida que se va ratificando por los parlamentos del Mercosur, entre en vigor bilateralmente. Eso significa que si Uruguay en 15 días lo ratifica en el Parlamento y entra en vigor, mientras en Argentina, en Brasil y en Paraguay sigan discutiendo, las cuotas ya las podemos utilizar, las reducciones arancelarias ya las podemos utilizar y todo lo demás que viene asociado con ese acuerdo lo tenemos. Eso es flexibilidad. Eso es flexibilidad. Pero cuando hablamos de flexibilidad tendemos a pensar en la otra variante, ¿no? En que a la hora de negociar hacia afuera, un país del Mercosur pueda ir por su cuenta, ¿no? Otro ejemplo muy concreto reciente, Panamá. Mercosur-Panamá firmaron, gracias a la incorporación como Estado asociado de Panamá al Mercosur, firmaron un acuerdo marco, que en realidad son unos párrafos que dicen pueden avanzar como quieran, al ritmo que quieran. Es decir, que mañana, si Uruguay y Panamá se ponen de acuerdo, podemos iniciar negociaciones bilaterales. Eso es flexibilización en el otro extremo. Ajá. Se habla poco, por eso, porque lo que no hay y lo que no se ha logrado es un instrumento que diga, para todos los casos, ajá, siempre y como quieran, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero en la negociación y en la discusión los espacios van apareciendo. Usted resalta que hay formas, hay algunas situaciones en las que se puede negociar bilateralmente, la que se permite que los países del Mercosur negocien bilateralmente. Claro, tiene que haber en el camino un marco para eso, para ese caso puntual. Exacto. Lo que tiene que haber es un instrumento que permita, si no lo que uno está haciendo es irse solo o sola y bueno, las consecuencias también son solamente de uno. Pero sí existen estos mecanismos, es lo que habilitó el acuerdo de libre comercio entre Uruguay y México. Fue la misma lógica que lo que tenemos hoy con Panamá, un acuerdo marco entre todo el Mercosur y México,
que autorizó el avance y Uruguay inmediatamente se zambulló, lo logró, en un año tenía un acuerdo firmado y los otros países todavía al día de hoy siguen dándole vueltas. Ahí está la explicación de la visita del presidente Orsi a Panamá esta semana. En gran parte, sobre todo también porque se dieron conversaciones muy buenas durante la visita del presidente panameño a la Asunción, el cambio de mando, y también por una demanda del sector privado uruguayo. Se habla del arrocero, pero no es el único. Hay sectores uruguayos que están empezando a muy vocalmente pedir mejorar el acceso a Centroamérica. Son países que relativamente están cerca, con los que culturalmente no tenemos enormes diferencias, pero que sin embargo hemos trabajado muy poco en el pasado, al punto de no tener resuelto, si mañana tuviéramos un acuerdo de libre comercio con cualquiera de esos países, hay productos que por no tener resuelta su situación sanitaria no podrían ingresar igual. O sea que resolvemos lo del arancel, pero sin la habilitación sanitaria no podemos entrar. Los lácteos, por ejemplo, están particularmente interesados en mercados como Honduras, como Guatemala, incluso Panamá. Entonces, la presencia en Panamá y los contactos que está teniendo también el presidente Orsi y el canciller durante la CELAC con representantes de esos países van a ir también, esperamos, en la línea de empezar a solucionar cuestiones de acceso que el sector privado reclama. Ajá. Pero en particular, con Panamá se busca un acuerdo bilateral. Vamos a ver si podemos. Sí, la idea no tiene que ser, no tenemos que utilizar la terminología acuerdo de libre comercio, no necesitamos llegar a ese punto, sí encontrar acuerdos comerciales que nos permitan mejorar el acceso para los productos uruguayos en ese mercado. En cuanto a lo que usted decía, la posibilidad justamente de, en función de los marcos existentes, negociar bilateralmente, ¿qué otras líneas de trabajo prevé el gobierno? Bueno, o sea, a partir de los márgenes que permite el Mercosur, ¿cuáles son los otros acuerdos que se van a buscar o que se están buscando? Otro que tenemos también ahí para análisis es la profundización del acuerdo Uruguay-Perú. Ustedes saben, volviendo al sector arrocero, es un sector que hace años que reclama ingreso a Perú. Tenemos algunos sectores de la industria que reclaman también mejorar las reglas de origen, un tema muy específico del acuerdo, pero que les cambiaría la posibilidad de acceder a los beneficios arancelarios que ya existen. Ahí Uruguay también puede avanzar. Entonces son pequeños espacios. La idea también acá es entender que uno no necesita irse a un gran acuerdo, sino que a veces encontrando estos pequeños espacios le cambia la vida a un sector productivo. Y remarco eso, ¿no? Son negociaciones bilaterales que el Mercosur permite, son de las que están habilitadas ya por los acuerdos. Donde nadie nos va a venir a decir no pueden avanzar solos porque... No, acá no hay cuestión alguna de que se pueden seguir adelante al ritmo que Uruguay decida imponer. La referencia que siempre hace en esa materia es la de Uruguay-México, ¿no? El bilateral Uruguay-México, que usted conoce muy bien. Claro. Fue su debut prácticamente. Fue mi debut, ¿no?, en la negociación comercial, sí lo fue, claramente. A principios de la década en el 2004, en el 2003-2004. Entonces, en la línea esa de Uruguay-México, entre comillas, hoy hay otras están estas posibilidades y pueden seguir apareciendo. De nuevo, yo no descarto una conversación franca con los socios del Mercosur. Por ejemplo, hay uno que es paradigmático, que yo la verdad que a veces me pongo de mal humor yo misma cuando me doy cuenta cómo perdimos esa oportunidad. El acuerdo Mercosur-Corea es un acuerdo que Uruguay siempre defendió, se lanzó esa negociación porque Uruguay lo empujó, y cuando llegó el momento en Argentina, cambio de gobierno, el gobierno de Alberto Fernández decide que le generaba demasiadas dudas en lo industrial y se retira de la negociación con Corea voluntariamente en lo que refiere a el ingreso de bienes, o sea, todo lo que fuera acceso a mercado. Argentina dice, yo no voy a participar, pero ustedes tres sigan solos, yo no me opongo, sigan avanzando. Nos agarra la pandemia en el medio, obviamente que se enlentecen las cuestiones, pero hoy por hoy no se ha retomado esa discusión. Después Argentina empieza a decir, yo vuelvo a la mesa, pero esos momentos, cuando surgen esas oportunidades, ahí es donde tiene que estar la inteligencia de Uruguay, que lo ha estado en otras ocasiones, de tirarnos a la cancha y decir, bueno, ¿saben qué? Ustedes no quieren avanzar, déjennos a nosotros avanzar al ritmo que queramos y después vemos si se suman o no se suman. Hay socios comerciales que lo aceptan, hay otros que no están tan seguros, porque es obvio que el mercado de Argentina, el de Brasil, es 100 veces más interesante que el de Uruguay, porque los otros países quieren exportarnos a nosotros de la misma forma que nosotros queremos exportarlos a ellos. Pero las ventanas esas que se generan hay que aprovecharlas, eso es claro. ¿Qué otras líneas tiene previstas la inserción internacional de esta administración, la que se instaló el 1 de marzo? Enseguida venimos con ese tema en la última parte de la entrevista con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Xukasi.
Estamos con Valeria Xukasi, subsecretaria de Relaciones Exteriores, en estos días ministra interina. En estos días hasta el viernes ministra interina, sí. Antes de completar la entrevista, de lo que hablábamos hace un rato con respecto al Mercosur, usted mencionó al pasar que uno de los temas en la agenda es problemas que Uruguay tiene por el funcionamiento del Mercosur o por la relación con alguno de los países del Mercosur. En esa materia, ¿dónde están los puntos? Tenemos, obviamente, con Argentina hay cuestiones que se heredan y se vienen arrastrando desde hace muchos años, donde está cayendo muchísimo la exportación de Uruguay por licencias y cómo funcionan los permisos para exportarle a Argentina. Y en el caso de Brasil, yo diría que el más reciente y el que genera más preocupación es la posibilidad de la aplicación de un antidumping a la leche en polvo uruguaya, que está en plena investigación en estos días en Brasil, que debería tomarse la decisión hoy, posiblemente, o mañana, de si se le aplica un derecho provisorio, lo que implicaría encarecer la exportación a ese mercado, que es fundamental para la leche en polvo uruguaya y que, por lo tanto, se está trabajando fuertemente a todos los niveles para evitar que eso suceda. Sigamos. Yo le preguntaba por la política comercial que impulsa esta administración, aparte de, digamos, lo que está pasando estos días con el incendio de la guerra, esa guerra en el terreno de los aranceles, lo que implica para Uruguay, etcétera. ¿Qué más? Usted ya se refirió a las tratativas que se piensa llevar adelante con la plataforma Mercosur. Y también habló de Centroamérica, como en Centroamérica hay un foco puesto que quizás hasta ahora no había existido o no había existido con la intensidad que se prepara. Muy bien. ¿Otras partes del mundo? Bueno, ahí tenemos un trabajo que estamos haciendo en parte desde los ministerios, que es identificar barreras que hoy por hoy impiden ingresar a determinados mercados, sudeste asiático, en donde, por ejemplo, Uruguay no tiene tanta presencia como imaginamos y que tiene mercados consumidores gigantes para apostar al ingreso. O sea, sí nos hemos acostumbrado a la relación con China, tenemos en China un socio comercial muy importante, pero en otros países de esa zona estamos atrasados. No hemos replicado el mismo ejemplo, estamos muy atrasados, son países que no conocen en mucha medida la producción uruguaya, son mercados en donde no tenemos de nuevo resuelta la situación arancelaria, por supuesto, pero tampoco tenemos resuelta la situación sanitaria, no tenemos todavía una estrategia fuerte, poderosa de promoción comercial, y lo que estamos entonces haciendo nosotros es identificar qué producto, qué mercado, en conjunto con el sector privado, porque ahí nosotros queremos identificarnos no solamente lo que imaginamos y nos dan los números y la estadística, sino que conversando con las cámaras que agrupan a las empresas exportadoras uruguayas, que nos digan, miren, para nosotros es fundamental Arabia Saudita para estos productos, Indonesia para estos otros, Tailandia para esto, Filipinas para esto, y a partir de esa idea vamos a tratar de establecer de acá a fin de año una primer serie de contactos del más alto nivel que logremos generar, pero también algo técnicos en esos mercados para que empiecen a vernos las caras. Algo que tiene que empezar a suceder es que nos vean en los ministerios. Si no, nosotros tenemos embajadas, pensemos en el caso de Malasia. Si Malasia tiene... La embajada que usted encabezó. Exacto, durante dos años y medio. Sí. Pensemos Tailandia. Si nosotros queremos acceder al mercado tailandés, la embajada en Malasia tiene que mandar documentos al Ministerio de Ganadería y Agricultura de Tailandia pidiendo que le dé el seguimiento. Eso es muy distante, no genera cercanía. Muchas veces se ha logrado. Con Filipinas logramos así habilitar el mercado de la carne, pero en otros casos se necesita la presencia. Entonces hay que organizar visitas, hay que organizar misiones empresariales, hay que organizar participación en ferias. Todo eso es el segundo paquete de medidas que estamos trabajando y que queremos implementar ya este año. ¿Puede implicar esa línea de trabajo, la apertura de nuevas embajadas? Puede, lo estamos analizando también, no lo descartamos, es algo que el sector privado nos pide, además. No, se lo pregunto por lo que usted misma señalaba de la necesidad de mostrarse, la necesidad de tener presencia, no trabajar desde Malasia, porque claro, la embajada en Malasia es concurrente con varios de esos países, claro, ¿no? Con Tailandia, con Camboya, con Brunei, pero a ver, con suerte tal vez uno pueda viajar 2 veces al año para una reunión en esos países, no está la presencia permanente. Y en esos mercados, a diferencia de lo que pensemos en otros destinos, en esos mercados la presencia es esencial, porque ahí los que ayudan son los privados
locales. Es decir, si uno identifica un potencial importador y genera relación con ese importador, empieza a trabajar y esa es la persona que después va a golpearle a los ministerios y a los políticos locales para decir, ábranle el mercado Uruguay porque yo acá tengo un buen negocio y lo quiero desarrollar. Eso es lo que nos está faltando y da la presencia, sin duda. Usted dice, vamos a consultar a los privados, vamos a consultar a las empresas uruguayas a ver dónde están sus intereses, dónde están sus potenciales mercados. Pero usted estuvo ahí, Sí. usted conoce esa zona. ¿Qué ejemplos menciona? ¿Qué rubros podría explotar mejor Uruguay por ahí? Bueno, a ver, tenemos todo un mundo musulmán en Indonesia y en Malasia que estamos de a poquito trabajando para contar certificación halal que nos permita entrar la carne, los lácteos. Los lácteos en Indonesia es un tema, hay una demanda de 20 millones por mes, si uno tiene ganas, o sea, no nos daría la producción uruguaya para llegar a cumplir lo que necesitan como demanda, pero sin certificación halal reconocida y sin resolver las cuestiones sanitarias no podemos ingresar. Entonces ahí están los ejemplos concretos. Filipinas logramos abrir el mercado de la carne hace pocos meses, Malasia logramos abrir el mercado de la carne hace pocos meses, pero no hay que quedarse ahí, o sea, cuando llega el papelito que dice mercado abierto, empieza toda una nueva tarea para lograr ingresar. Y obviamente que los negocios después los hace el sector privado, pero lo que es posicionamiento de marca, país, eso lo tiene que hacer el Uruguay desde los niveles estatales y hacia ahí es que estamos apuntando. Pero además estamos trabajando en algo con Uruguay 21 que me parece bien interesante y es recuperar un poco toda la inteligencia de quienes hemos estado en esos destinos y conocemos a través de algo tan sencillo como una encuesta en la que le podemos decir a la gente que vivió 5, 6, 7 años en esos destinos ¿dónde ven ustedes los patrones de consumo llevándonos en los próximos años? ¿Dónde creen que están las oportunidades? ¿Qué sugieren como primer puerta de entrada? En muchos de esos mercados entrar con el fútbol es más fácil que entrar con un producto. Entonces uno les habla de fútbol, les habla de nuestros grandes jugadores y entra. Entonces estamos también tratando de recuperar esa inteligencia que increíblemente si no uno vuelve a esos destinos y la información queda tirada por ahí y nadie la recoge, nadie la sistematiza y nadie la utiliza para generar estrategias de promoción comercial. Hemos hecho una recorrida muy amplia. Fuimos por buena parte del planeta. ¿Queda algo por agregar a estos lineamientos de inserción internacional? Yo creo que pueden ir surgiendo también nuevas pequeñas oportunidades. Esto es lo macro, pero creo que en la conversación con el sector privado vamos a ir detectando también algunos elementos en la propia Europa, elementos en los mercados del Medio Oriente, elementos de cercanía con países de América del Sur y también Norteamérica. Yo creo que sí pueden ir surgiendo, pero lo macro va a ser siempre esa misma lógica de identificar problemas, intereses, potencialidades y empezar a trabajar en concreto con acciones sui generis, no solo para ahí, nada de grandes declaraciones, de ir a un acuerdo, no, vamos a trabajar en lo que realmente se necesite para que esos mercados estén disponibles para Uruguay. Valeria Xukasi, licenciada en Relaciones Internacionales, con un diploma después en el Instituto Artigas del Servicio Exterior. Y una maestría en género, que a veces me lo olvido, pero ya defiendo mucho. Agréguela, a ver. Maestría en género y políticas públicas, uno de mis nuevos agregados recientes. ¿Dónde? ¿Cuándo? En Flaxo, finalizada el año pasado con una preciosa tesis sobre desigualdades en la carrera diplomática entre mujeres y varones en el Uruguay. Queda para explorar eso otro día. Bueno, subsecretaria de Relaciones Exteriores, ministra interina esta semana, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la entrevista.